Bueno, Adelante, ya se puede. decía que era directora de la que es directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid y además es codirectora del Máster en Dirección de Captación de Fondos Públicos y Privados de captación públicos y Para privados ONGs. perdón, Para ONGs. para ONGs. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de marketing en proyectos del tercer sector impacto social y tiene pues una relación de bastantes años con el Hueco. Ha participado prácticamente en todas las ferias Presura como ponente. Yo lo recuerdo la primera vez que la vi, no sé si te acuerdas, Begoña, Sí, sí, viniste sí. a moderar una mesa redonda, un panel, Sí, en unas jornadas que hicimos y sí, yo la verdad que me quedé impactado por tu manera de moderar la mesa redonda. Fíjate sí. que me he tragado truños a lo largo de mi vida en mesas redondas. Pues tu manera de moderar no la he visto nunca. O sea, No. yo creo que hace mucho que no moderas mesas redondas, ¿verdad? Pero de verdad, ahí tienes una fuente de Sí, trabajo, ¿eh? sí, O sí, sea que me acuerdo mucho de esa mesa y fue, pues no sé, yo creo que hará 7 años o algo 8. así, sí, sí. Yo creo que era la primera vez que venías por el Hueco Ocho y años yo creo que hacía y fue ahí además donde conocí a Juanjo de Alma Natura, que lo invitamos a sí, esa sí, mesa sí, sí, exactamente, y exactamente. desde ahí pues la verdad es que ha sido amor platónico con el Hueco, ¿qué voy a decir? Totalmente, totalmente. Además, causaste impacto porque luego recuerdo que tomando una rodaja de chorizo en el vino español vinieron un montón de personas a felicitarte por la moderación. Así Sí. que ya me callo, Begoña. Y además después muchos de esos dijeron, ahí va, no sabíamos que eras la mujer de Pedro Sánchez. Exactamente, exactamente. Bueno, La verdad cuando es que quieras, hay todo muchas tuyo. anécdotas. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, casi todos, yo creo que ya nos conocemos, nos hemos visto en otros momentos con el Hueco y creo que me habéis oído también, bueno, pues hablar de transformación social competitiva, hablar de sostenibilidad. Por lo tanto, hoy, bueno, pues me gustaría más poder generar ese marco, ¿no? Con esas palancas de activación de lo que es la sostenibilidad con impacto dentro de las áreas rurales, dentro de las zonas rurales y a partir de ahí pues conversar, ¿no? Yo creo que podemos hacer una conversación rica entre las experiencias que todos vosotros tenéis, que la verdad es que es variado y yo creo que también son oportunidades económicas que habéis desarrollado en determinadas zonas del territorio que nos pueden servir como ejemplo y que quizá con algunas de las pautas que aquí comentemos, pues también se nos ocurre cómo poder escalarlas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, os invito a que una vez que termine mi exposición, poder conversar y que me propongáis las dudas que tengáis, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que, bueno, pues vengo un poco a dar esa luz, ¿no? De por qué y cómo la sostenibilidad con impacto, pues es una oportunidad en general, pero yo diría que es una oportunidad en particular para todo lo que son las áreas, los territorios rurales, ¿no? A mí me gustaría, quizá por centrar ese marco, es responder a dos preguntas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que necesita un pueblo? ¿Qué es lo que necesita un área rural? Pues al final, casi siempre lo que me responden en los diferentes foros es, bueno, pues yo necesito, lo que necesitamos es una oportunidad económica, ¿no? Pero claro, la siguiente pregunta sería, bueno, una oportunidad económica, cualquier oportunidad económica, y la respuesta es que, pues cualquiera no, aquella que aporte al territorio. Yo siempre me acuerdo de bueno, pues algunas de las conversaciones que he tenido con algunos de los participantes en el Hueco que me decían, porque Begoña, si nosotros en el pueblo tenemos 3 panes, no queremos que venga alguien a compartir esos 3 panes, queremos alguien que aporte otro pan más, ¿no? Por lo tanto, que aporte al territorio. Y bueno, pues es ahí donde realmente se encuentra esa sostenibilidad con impacto y cómo realmente pues ahí podemos apoyar, ¿no? Ese emprendimiento social
un emprendimiento que puede ser social o que puede transformar ese modelo de empresa tradicional, ¿no? Y es ahí donde podemos incorporar estrategias que incorporen retos sociales y medioambientales a la estrategia de negocio. Por eso a nosotros nos gusta hablar desde la cátedra en el que existe una estrategia que es de valor compartido, que se incorpora a través de la transformación social competitiva. Hacemos mucho hincapié en competitiva, porque o sea, yo creo que es natural, las empresas tienen que ganar dinero, es decir, una empresa tiene que sostenerse y tiene que ser rentable, pero no se discute la rentabilidad con el impacto social o medioambiental, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y estoy segura que el 80% de los emprendimientos que ya hay en las zonas rurales generan impacto. Pero ¿qué ocurre? Que no lo reconocen. Es decir, y en ese reconocimiento está la diferencia, ¿no? Cuando una empresa pues, descubre qué puede hacer por el territorio basándose en su negocio, puede modelizar un proceso, puede escalarlo, puede medirlo y podrá comunicarlo. Es decir, darle visibilidad para generar esa ventaja compartida. Solo si llegamos a medirlo, a parametrizarlo y a comunicarlo, es cuando obtendremos esa diferencia y también ese triple retorno, ¿no? Que hablamos siempre de ese retorno económico, social y medioambiental. Pero si vamos, bueno, de alguna manera por partes, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo siempre invito a que tanto los que son emprendedores como los que quieren transitar a un modelo sostenible con impacto, que se sienten a pensar desde el negocio cómo puede contribuir a las debilidades sociales que pueden ser oportunidades que hay en el propio territorio, ¿no? Y de alguna manera cómo eso puede potenciar algunas de las, bueno, pues algunos de los sectores que pueden ser sectores estrella dentro de las zonas. Digo, de cara a medios, ¿no? Yo para mí esto de me sale... No sé si me estáis hablando a mí o se ha colado un altavoz. Han dado como válido los datos que habla de... ¿Estamos? Sí, fenomenal. Bueno, por lo tanto, el primer paso sería pensar desde el negocio cómo podemos converger con las necesidades que tiene el territorio, de tal manera que se convierta en una estrategia de crecimiento donde cuando crece el negocio, crece la aportación que yo hago al territorio. Y bueno, pues como un segundo punto, ver cuáles son las necesidades. Es decir, yo creo que no puedo emprender en un territorio si no conozco bien cuáles son esas necesidades. Yo recuerdo el otro día el presidente del gobierno comentaba en su discurso qué necesidades tenemos para ser más independientes del exterior, ¿no? Y yo creo que muchas veces esas necesidades que, por ejemplo, hoy tenemos para ser quizás más independiente en determinadas áreas, son al final esas oportunidades que tenemos que coger para poder emprender. Y es que mencionaba algunas de ellas que me llaman la atención porque realmente suponen oportunidades para emprender en el territorio, ¿no? Por eso las he rescatado, donde se hacía mención sobre una debilidad que tiene la Unión Europea, que es sobre el software de almacenamiento, ¿no? Cómo cada uno de los países que los componemos necesitamos emprender ahí, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no de estos emprendimientos podemos generar una oportunidad dentro del territorio? Que existe una oportunidad en todo lo que son el desarrollo de paneles solares para poder transitar en esa transición ecológica. Yo creo que los territorios son un buen ejemplo o un buen emplazamiento para poder desarrollar este tipo de empresas. O, por ejemplo, que mayoritariamente no tenemos unas compañías, ¿no? Que desarrollen fertilizantes del consumo para el campo, el consumo para la agricultura. Es decir, que hay unas debilidades que, fíjate, yendo a lo macro, que son unas necesidades que tiene la Unión Europea, nosotros las podemos capitalizar desde el territorio, desde lo micro,
para poder crecer, ¿no? Y cómo eso va a generar un impacto y una cohesión territorial, que después me referiré a ella. Por lo tanto, podemos esto llevarlo a las zonas rurales, empresas que pueden desarrollarse, por supuesto siempre desde una perspectiva de género, porque ahí es donde está el impacto que podemos generar, es decir, desde una perspectiva de género, desarrollando formación, generando empleo en el territorio, con equipos diversos y estableciendo procesos de economía circular. Ahí encontramos toda una serie de posibilidades de poder generar ese impacto social y medioambiental. Y si ya tenemos identificado el negocio y cómo converge con necesidades que tiene el territorio, lo que nos queda es poder parametrizarlo, poder medirlo, para ver cómo se desarrolla ese compromiso, ¿no? Antes hablaba con Marina, siempre en las empresas, cuando desarrollamos una empresa, somos generamos de una manera muy fácil cuadros de mando sobre ventas, ¿no? ¿Cuánto somos capaces de vender? ¿Qué necesitamos para vender? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a generar esa agilidad para poder determinar cuáles son esos parámetros que van a medir el impacto que yo genero en el territorio y poder generar ese paralelismo, ¿no? Es decir, que yo cuando crezco en el negocio puedo crecer en el impacto. Por lo tanto, no hablamos, en ningún momento hablamos ni de filantropía, ni de buenismo, sino que hablamos del negocio y de las empresas que pueden incorporar este tipo de desarrollos y que generan cohesión territorial, ¿no? Algunas veces, y es que en un foro que he estado esta semana, me preguntaban si al final, bueno, pues la cohesión territorial también es una baza que tenemos pendiente, ¿no? Y yo creo que el emprendimiento rural genera cohesión territorial, ¿no? Y esto, de hecho, posiblemente muchos de vosotros lo conocéis, pero la Comisión Europea ha generado un grupo de trabajo en el que interviene Rodríguez Posé, que le conocéis muchos de vosotros, donde se está trabajando un documento o informe de cohesión donde van a determinar desde debilidades como es una brecha digital a debilidades como es el cambio demográfico, ¿no? Un informe que se está empezando a desarrollar ahora y que se va a presentar a principios del 2024 y toma esa cohesión territorial desde lo macro a lo micro y cómo poder aterrizarlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que tiene una oportunidad hoy pues lo que es la España vaciada que llaman, que a mí no me gusta nada, porque yo creo que tenemos que denominarlo la España de las oportunidades y que esas oportunidades pues, pueden generar múltiples retornos, ¿no? Porque, bueno, cuando eres reconocido como una pyme, como un emprendimiento en las zonas rurales, pues al final también supones menos riesgo para las entidades financieras y por lo tanto facilitas obtener esos recursos. Yo creo que hay una causa pendiente que es la de atraer talento a las zonas rurales. Cuanto más eres una empresa de impacto, más fácil tienes atraer el talento, acceder a la compra pública responsable, pero bueno, todo esto solamente se produce si somos capaces de trasladar qué es lo que estamos haciendo, de alguna manera tangibilizarlo, ¿no? Por ahí, pues bueno, ya también lo conocéis, tenemos la Directiva de Debida Diligencia, que también dice que las grandes tienen que empezar a desarrollar junto con su cadena de suministro una estandarización de parámetros que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la economía circular, que tienen que ver con mitigación de CO2. Por lo tanto, muchas veces nos dicen, bueno, pues es que en las pymes no es tan importante ahora generar informes no financieros o informes de impacto, pero al final es una recomendación para poder trabajar en el B2B, para poder trabajar dentro de esa cadena de suministro. Entonces, es una recomendación, es porque más tarde posiblemente entrará a estar regulado. Por lo tanto, cuanto antes seamos capaces de adelantarnos en ese proceso, porque es un valor para nosotros, es decir, yo me repito, pero no hay emprendimiento rural que no pueda generar impacto.
es que el propio territorio, si tú no generas impacto, te va a dejar fuera. Por lo tanto, si ya esa es una baza principal para poder emprender en el territorio y resulta que es coincidente con la generación de impacto, pues bueno, tenemos que aprovecharlo. Y a partir de ahí, pues hablar de esas alianzas por valor que me habéis oído muchísimas veces, que es otro, yo creo que es uno de los grandes retornos, ¿no? Que es como con distintos me uno para generar desafíos que son comunes dentro de un territorio. El otro día, por poneros un ejemplo sobre el tema de las alianzas, estuve sentada con diferentes asociaciones de mujeres emprendedoras en Cataluña y teníamos diferentes grupos, ¿no? Teníamos bueno, de diferentes sectores. Pero había dos sectores en concreto, que era uno el sector hostelero y otro el sector agrario, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgieron muchas ideas dentro de esa mesa de trabajo y se generó una alianza entre esta asociación hostelera y la asociación agro para establecer, uno, la compra de proximidad por parte de los hosteleros de todo esas mujeres que están desarrollando un emprendimiento agrario. Dos, se estableció la posibilidad de poder generar un turismo experiencial a partir de esa hostelería y a partir de ese emprendimiento agro. Y de ahí surgió, porque ellos, una de estas asociaciones me comentó, bueno, Begoña, pero es que nosotros necesitaríamos a alguien experimentado en turismo que nos pudiera generar también esas posibles rutas o esos acompañamientos a esas personas que quieren tener ese turismo experiencial. Y yo les comenté, oye, pues qué mejor que solicitéis también dentro del Erasmus Rural gente joven que está estudiando turismo y que puede ir a los territorios a ayudar en todo ese proceso, ¿no? Bueno, pues ahí ha salido una alianza preciosa, todo es precioso, una alianza preciosa entre las organizaciones privadas y también el sector público, ¿no? Porque, bueno, se ha hecho llegar esa solicitud por parte de estas asociaciones para recabar personal en prácticas que están dentro de la Facultad de Turismo. Por eso hablo de las alianzas, ¿no? Aquí estamos en sumar, en que quizás yo como restaurante soy pequeño, pero yo como restaurante unido a otros junto con asociaciones agro y a más junto con la universidad y los Erasmus rurales, soy mucho más grande que un restaurante, ¿no? Es decir, el impacto que yo ahí puedo generar es superior, porque después todo eso genera un tráfico, todo eso genera también una atracción de talento y nuevas posibilidades económicas dentro del territorio. Hay varios ejemplos, ¿no? que yo creo que cada vez tenemos más en el territorio. Yo el otro día que recibí muchas preguntas en LinkedIn a través de un post que puse sobre, no sé si conocéis, un emprendimiento que lleva a cabo Berta, que se llama Caperucita, no se llama... sí, Caperucita, no. Bueno, ellas son dos pastoras que tienen casi 200 cabras aquí en Colmenar Viejo y ellas han desarrollado un emprendimiento que es el de pastoreo, el de obtener la leche y el de generar queso. Se les ha ocurrido la idea de proyectar un emprendimiento que es la de ser pastor por un día. Por 200 euros tú puedes tener la experiencia de ser pastor, de ordeñar la leche y de hacer tu queso. Bueno, hay una cantidad de solicitudes en este sentido, es decir, que al final también, si tú piensas, o quizás os voy a trasladar la pregunta, ¿vosotros creéis que en Colmenar Viejo estas chicas jóvenes con este emprendimiento y esta idea innovadora, porque o sea, las ideas innovadoras muchas veces pensamos que tienen que ser digitales y pues no tienen por qué? Es decir, esta es una idea innovadora, ¿va a aportar al territorio o no? Aporta al territorio. Más allá del queso que le compren. Es decir, es que al final generan un tráfico, un conocimiento, es un impacto social, es un impacto medioambiental
y todo eso ellas lo van a recoger en un documento sobre qué, porque es al final la pedagogía que también generan en todo ese tráfico que viene a de alguna manera desarrollar esa experiencia de pastoreo, ¿no? Es decir, cómo, bueno, pues yo creo que muchas veces tenemos que pasar a esa ideación, ¿no? Y bueno, pues sumar, por supuesto, con el territorio las oportunidades que tiene. Yo aquí, en el caso de Tomás, que conozco algunas de las ideas que él propone, yo creo que él, hola Tomás, propone una serie de ideas que al final lo que hace es poner encima de la mesa necesidades que tiene el territorio, ¿no? Pues tiene este proyecto de hacenderas solares, de nómadas trashumantes, del proyecto cultural, de territorios inteligentes ligados al turismo, es decir, que también tenemos que identificar el territorio, tenemos que ver qué es lo que se impulsa desde las instituciones y a partir de ahí cómo somos capaces de sumar, ¿no? Porque no es solamente cuestión de emprender, sino que es cuestión de tejer. Y bueno, todo esto también yo creo que lo facilitan, que existan herramientas y plataformas digitales que lo puedan acoger. Yo ya hice un pequeño adelanto en la última intervención que tuvimos en El Hueco sobre esta plataforma que nosotros pues, vamos a presentar en mayo y que ayuda a las pymes a generar ese primer cuadro de mando apoyado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre retos sociales y medioambientales, que nosotros lo hemos llamado contribuir con los retos a personas, planeta, y en función de esos retos y esos proyectos generamos unas métricas de medición que están basadas en dos líneas, que son la línea de actividad y la línea de impacto, que eso se traduce finalmente, ese cuadro de mando, en un informe no financiero, que dentro de la plataforma hemos denominado informe de impacto, que se emite de manera automática y que por lo tanto yo creo que nos facilita, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo seguramente que habrá muchas pymes que digan, estoy yo ahora como para emitir un informe, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer. Y yo creo que esta plataforma, pues que además es muy usable, habla muy el lenguaje nuestro de las pymes, va a facilitar ese recurso, ¿no? Porque que no va a ser un sello, ¿no? Muchos me dicen, pero Begoña, ¿y por qué no hacéis un sello? A mí un sello no me dice nada. ¿Cuántos sellos hay de sostenibilidad? A mí lo que me dice es un documento sobre quién soy, qué hago, cuál es mi pretensión, cómo voy a proyectar esto en el tiempo y a partir de ahí eso me genera una diferencia, ¿no? Y esa diferencia pues la va a coger el mercado, la van a coger las entidades financieras y yo creo que nos puede dar un impulso, ¿no? Porque todo esto lo tenemos que poner fácil, ¿no? Si no lo ponemos fácil, es difícil que los pequeños se puedan sumar. Y ahí estamos desde la universidad intentando ponerlo fácil, ¿no? Y hasta ahí os puedo contar. Si tenéis alguna consulta, duda, aportación, pues encantada de poder charlar con vosotros. Pues venga, ¿alguna pregunta? Apuntan en el chat que si el nombre que estabas buscando, Begoña, podría ser La Caperuza. Ay, la caperuza, eso, sí, no me salía. Muy bien, muy bien. La caperuza, me salía la caperucita, que también, pero no, es la caperuza. Efectivamente, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Yo he levantado la mano, sí, hola a todos Sí. y hola Begoña, encantada de saludarte por aquí. Sí. Si nos podrías compartir algún ejemplo de métricas de impacto, porque es verdad que, claro, pues a lo mejor en programas transformacionales donde tienes pues una data muy concreta que son pues las personas que terminan la formación o hacer una encuesta cualitativa, pero ahí me cuesta a veces saber en este tipo de emprendimientos que has nombrado, por ejemplo, qué métricas de impacto y qué podríamos hacer más allá de simplemente saber que estamos impactando en los diferentes territorios, sino que realmente tenga un beneficio, o sea, ¿qué podría, o sea, si tú tienes un proyecto que genera un impacto positivo en tu territorio, eso tendría que tener un valor de alguna forma que pudieras tener una prestación o algo, ¿no? O sea, cómo se podría también aunar, no solamente que como individuos
Sí. tengamos la métrica y que sigamos creciendo, sino que además eso para el propio proyecto se pudiera repercutir en algo positivo. Y la segunda pregunta sería si no sería acaso que todos los negocios debieran tener eso, ¿no? Y que los que no lo cumplieran directamente es a lo que hay que penalizar, ¿no? O sea, un poco claro. ver tu parecer sobre esto. Sí, es completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar con esto último. Es decir, al final muchas veces dicen, bueno, emprendedor social. Es que lo ideal es que todos fuésemos emprendedores sociales, porque yo creo que sería la mejor manera de atajar muchas de las debilidades, ¿no? Y cómo cohesionar con el entorno, con la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros desde la universidad nos referimos mucho y apoyamos mucho a la pyme, porque es el tejido mayoritario que tenemos en el país, ¿no? Si nosotros somos capaces de permear en las pymes y que las pymes sean pymes de impacto, es que el que esté en el mercado y no lo sea, pues al final se va a ir apartando, ¿no? Porque entre uno que aporta en el territorio y otro que no aporta, pues al final me quedo con el que aporta, ¿no? Ahora, yo como ciudadano, es decir, como consumidor o como inversor, tengo que saber qué es lo que estás aportando. No me vale con que digas, oye, yo es que tengo un propósito que es que no sé, que este pueblo sea reconocido por su capacidad de producir energías alternativas o energías limpias. Bueno, pero eso, ¿qué aporta? Es decir, eso al final, ¿en qué se traduce? Por lo tanto, yo creo que efectivamente la empresa social tiene que ser, y yo creo que hoy no se va a acoger bien el mercado un emprendimiento que no sea social. Es decir, un emprendimiento que viene a ser extractivo, yo creo que tiene las patas cortas para no ser longevo, ¿no? Porque bueno, pues entramos en una deriva donde el mercado valora cada vez más que estas empresas así lo sean. Sobre las métricas que se tiene que tener dentro de los negocios o para poder medir, pues si tú me dijeras, si nos basásemos en la Caperuza, por ejemplo, que es un emprendimiento pequeño, que dices tú, bueno, ¿aquí qué es lo que voy a medir? Bueno, pues yo creo que aquí una de las cuestiones, esto hay que reflexionarlo, esto no es tan fácil como, oye, pues nos sentamos, pero bueno, una de las cosas que se tienen que medir es, en este caso, el tráfico que tú eres capaz de generar, es decir, de atraer hacia esta actividad, y posteriormente esta actividad que tú has generado, cómo ha trascendido en las personas que has tenido esta actividad con ellos, ¿no? Y tú aquí lo puedes medir desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, ellos mismos cuando han venido, pues cómo eso ha trascendido y cómo han sido capaces de traer a otros para que puedan tener esa experiencia vital que ellos también han tenido. Es decir, que tú puedes establecer una métrica que es relacionar, ¿no? Que es bueno, que le llaman member get member, que es que traes a otros para que tengan la misma experiencia que tú, ¿no? Y también ligado al negocio es cómo ellos que han venido a tener esa experiencia, que han valorado el producto, son capaces no solo de comprarlo cuando tienen la experiencia, sino de recomprarlo a través de tu plataforma online. Porque claro, esto es lo que hablamos de generar impacto ligado al negocio. Tú generas un impacto que es muy pedagógico, que es de trascendencia sobre cómo vivir pues un determinado, cómo vive una determinada práctica en las zonas rurales, y cómo eso a su vez también te aporta mayores ventas, un mayor negocio, escalar. Es decir, serían dos parámetros, ¿no? Ellos generan una experiencia, pero a su vez también les aporta en el negocio. Esa sería una de las métricas. Otra sería la generación de alianzas para que no solamente sean en Colmenar Viejo, sino que una vez que has visto que esta experiencia ha tenido un resultado y que ese resultado ha sido positivo, que cada vez quiere venir más gente a tener esa experiencia, ¿por qué no lo vamos a llevar a otro territorio? Y generar una serie de alianzas que lo que nos permita es que estemos más, que lleguemos a otras zonas.
Bueno, es un ejemplo así un poco a voz de pronto, ¿no? Pero sería un poco en esa línea. Vale, muchas gracias. Bueno, es que es tan intangible que es verdad que algunas métricas se pueden ir midiendo, pero hay mucho transformación de otras formas, ¿no? Del propio patrimonio cultural del territorio, que es tan intangible medir cómo eso puede generar, o sea, hay cosas que podemos medir en métricas, pero hay otras que es el valor que añade de otra forma que a lo mejor todavía no somos capaces como de generar algo Bueno, medible, ¿no? hay una serie de métricas donde nosotros yo creo que tenemos que ver si también ese emprendimiento social que estamos desarrollando tiene el interés suficiente. Claro, no todo lo que emprendemos socialmente tiene un recorrido ya per se porque sea un emprendimiento social, sino que también tenemos que encontrar que tenga un atractivo, ¿no? Y que ese atractivo pues transcienda. Al final, muchas veces hablamos de generar, yo esto lo decía mucho al principio, después como se me vino un poco en contra, pues ya dejé de repetirlo tanto, pero al final tus compradores son de alguna manera activistas del impacto que tú quieres generar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú tienes un conjunto de clientes que pueden ser activistas en función del impacto que tú quieres promover? Es decir, yo voy a reformar o voy a catalizar un determinado, pues, no sé, temas culturales, ¿no? Dentro de una zona. Bueno, pues de qué manera yo eso lo voy a hacer suficientemente atractivo para generar un tráfico, pero que además ese tráfico que venga no venga solo una vez, sino que yo sea capaz de seguir generando una serie de capas de promoción cultural sobre mi territorio y sobre otros territorios, ¿no? Y a partir de ahí cómo poder escalarlo. Yo creo que a nivel cultural tenemos mucho que hacer también en alianzas con otros, ¿no? Tenemos pequeños municipios con mucha riqueza y estos pequeños municipios con mucha riqueza pueden tener una serie de nodos que generen una proyección cultural, ¿no? Para poder, bueno, pues teniendo esa masa crítica de ese tráfico que está interesado sobre la cultura de los diferentes territorios, bueno, pues poder conectarlo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Algunos de vosotros, tengo yo una cuestión, ¿algunos de vosotros habéis empezado a medir? ¿Tenéis métricas dentro de vuestro desarrollo empresarial, emprendimiento social? ¿Habéis empezado a medir alguno? Sí. Aquadat, Jorge. Cuéntanos cómo estás midiendo. Sí, buenas tardes y gracias por la exposición. No es falso peloteo, es que me siento muy unido a todos los conceptos que has utilizado, porque lo de creación de valor compartido, desde que lo sacó Porter y Kramer, yo soy partidario de ello. De hecho, yo creo que ni ellos mismos fueron capaces de llevarlo a vamos a decir, aterrizarlo. Cogieron algunos ejemplos como Danone, pero bueno, ese vale para todos. Tenemos aquí gente como José Luis, que seguro que nos puede ampliar porque son de los que están en este trayecto. Y nosotros, por ir a algo concreto, estamos utilizando un mapa de indicadores cara al Consejo para que tengan la información y que nosotros mismos también, cuando abordamos los proyectos, veamos qué potencial impacto podemos generar y realmente no solo la vertiente económica, sino esa triple sostenibilidad. Pues realmente, por ejemplo, hay un proyecto con una gran embotelladora que el retorno sobre la inversión para el cliente fue en menos de un mes. Eso quiere decir que cobramos poco, pero el impacto garantizaba o asegura 23 millones de personas usuarias al año. Entonces, ese tipo de cuestiones ayuda también a tener una visión bastante más amplia, incluso a priorizar las actuaciones y a comunicar. Como bien decías, no solo es hacer, impactar, no solo es medir, sino además compartir. Nosotros todavía somos tímidos, somos humildes y no lo estamos contando hacia afuera, pero en algún momento lo haremos. Y yo lo que quería compartir es que creo que con todo lo que se está exponiendo y poniendo encima de la mesa, y Olatz, estoy convencido que si no supiéramos quién es, pues parecería que es la primera vez que aborda esto, pero yo estoy convencido que tiene bastantes indicadores de impacto y
y bastantes ideas a este respecto. Pero igual este grupo, yo lanzo el guante de que igual podríamos materializar esto del impacto desde la perspectiva rural y con todos los vectores que mencionabas, ¿no? Género, sostenibilidad económica, social. Diversidad. Es decir, podemos abordar, yo lanzo ese guante. ¿Por qué no uno de los objetivos que podríamos definir en este grupo sería ese modelo de impacto en entorno rural? Yo me atrevería vamos, a sumar en este sentido y creo que es necesario, porque si no, hay muchas iniciativas que están generando ese impacto, pero igual ni son conscientes ni No está siendo reconocido. Sí. Eso es. Sí. Entonces, a mí me parece que es necesario que intentemos llevarlo a cabo y al final, pues bueno, hay diferentes metodologías. Si defines una teoría del cambio, pues al final te obliga a tener que seleccionar no solo las actividades que tú haces, sino aquellas hipótesis que tienes que validar y sobre las cuales luego tenemos que aprender, ¿no? Entonces, me uno al 100% a todo lo dicho y lanzo ese guante de que igual este grupo o cualquier otro del G100, que igual tendría que ser uno general, que todos los grupos al final están abordando el impacto y que tuviéramos una serie de métricas que sean accesibles, no que sea algo inasequible, y que permita pues, conocer dónde estamos y ayudar a evolucionar hacia ese otro escenario ideal, ¿no? Pues mira, Jorge, no has estado o sea, nos hemos conectado unos minutos antes. Y entonces, sin haber estado juntos, hemos tenido el mismo pensamiento. Y le estaba comentando a Joaquín que alguno de los proyectos que van a salir de G100, ¿por qué no lo utilizábamos para generar estos cuadros de mando? Donde poder establecer una serie de métricas, ¿no? Basándonos bueno, pues en eso que se va a proyectar con algunos de los proyectos de G100. Yo creo que muchas veces no sé si nos complicamos mucho, ¿no? con determinadas métricas, con determinados retos que tenemos que abordar. Pero estaría muy bien poder tener una sesión de trabajo donde bajar esos retos, ver cómo se pueden trasladar en proyectos y ver cómo esos proyectos se pueden medir. Y podemos utilizar de alguna manera la teoría que nosotros hemos incorporado dentro de nuestra plataforma de medición para poder llevarla a cabo, donde hay una parte cuantitativa y cualitativa con una serie de hitos para que tú puedas trasladar esa medición en el tiempo, ¿no? Porque una de las yo creo que las diferencias que tenemos que incorporar en todo lo que es el proceso de medición, Jorge, es que tiene que ser un proceso de medición continuado. Por lo tanto, no es tanto lo que impacto hoy, sino el objetivo la que yo tengo transformación de real que impactar. genera, ¿no? Claro, imagínate, me lo voy a inventar, pero vosotros decís, oye, pues nosotros queremos que en 4 años 1 millón de personas que no tenían acceso al agua lo tengan, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho el primer año para llegar a 100.000? ¿no? Porque eso, claro, te va dando, también dices, oye, pues entonces, si esto ha tenido un impacto y llega a 100.000 y queremos llegar en 5 años a 1 millón, ¿de qué manera tenemos que trabajar? O procedimentar este mismo proceso para llegar a todos ellos y a partir de ahí ir marcando esos hitos en el tiempo. Nosotros proponemos 2 hitos al menos al año donde tú digas, oye, estas actividades las estamos haciendo para que se lleven a cabo este resultado, este impacto. Sí, no, porque claro, si simplemente medimos una vez al año o solamente medimos como foto fija de cómo estoy hoy y este año lo he logrado, pues quizás ahí podemos caer, que a mí yo creo que es la diferencia del greenwashing o no greenwashing, que no es lo que el objetivo que yo tengo hoy, sino mi objetivo, cómo lo proyecto de aquí a 5 años. José Luis. José Luis. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Y nada, Begoña, sabes que estamos muy alineados, que pensamos igual. Yo simplemente un poco al hilo de la propuesta que hacía Jorge, lanzaros también otro guante. Nosotros desde la asociación SpainUp, que como tal vez algunos sepáis y los que no, es una asociación que reúne precisamente a los inversores de impacto del país, ¿no? A esos inversores que precisamente buscan pues, invertir, buscan esos proyectos a los que Begoña hacía referencia. Nosotros hemos estado un año trabajando en distintas dinámicas y
de aquí a no muy pocas semanas vamos a publicar un documento, esperemos que consensuado por en torno a esas 30 entidades que están invirtiendo con impacto, un poco consensuando cuáles son los elementos característicos que busca una inversión de impacto, ¿no? Que es lo que comentaba Begoña, medición, intención, y yo creo que también es el elemento de la adicionalidad, ¿no? O sea, es un tipo de capital que llega donde otros capitales no llegan, pues precisamente al ámbito rural yo creo que es el ejemplo muy bueno. Entonces, el guante que os lanzo es, en un momento dado podemos también compartir este documento que va a ser público para tratar un poco o sea, de encajarlo o de alinearlo, ¿no? Con lo que se hable en este foro. Nosotros siempre hablamos de, teniendo en cuenta que nosotros siempre ponemos, digamos, el activo, o sea, el capital en el centro, hablamos de la oferta de capital y de la demanda de capital, ¿no? Y entonces es muy importante que ambas partes, que al final conforman un mismo mercado, estén muy alineadas en cuanto a qué buscan unos y otros, ¿no? Entonces el guante que yo lanzo aquí es pues, compartir este documento, trabajarlo, en fin, leerlo entre todos y ver e incorporarlo, ¿no? Para que estemos un poco alineados, para que ojalá pues, de los proyectos que salgan del G100 pues estén alineados con estos elementos que buscan los inversores de impacto de nuestra comunidad. O sea que ese es el guante que os lanzo en mi caso. Muchas gracias. José Antonio. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Ramos. Ya nos conocemos del otro día. Soy el alcalde de un pequeño pueblo en la Sierra de Huelva de 450 vecinos. Y no sé, estoy tratando de atrapar el discurso, de materializarlo y yo viéndolo desde mi perspectiva de mi pueblo, cómo se materializa eso. Cómo los recursos que tenemos nosotros en un ayuntamiento, en un ámbito rural con 3 personas que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? Y que hacen todo, y algunos a tiempo parcial, cómo podemos hacer el seguimiento de esa, o se pueden medir esos impactos, a quién le correspondería, qué tipo de proyectos son los que yo puedo hacer ese seguimiento, ¿no? Con esa métrica. No sé si me podéis poner algún ejemplo. Bueno, porque nosotros, por ejemplo, en concreto hemos apostado mucho por el turismo rural, sobre todo por la puesta de actividades en el medio natural, la recuperación de senderos y tal, ¿no? Y bueno, se me han ocurrido algunas cosillas para medir cómo o qué repercusión está teniendo en el pueblo en cuanto a visitantes. Estamos intentando colocar unos postes para ir contabilizando a las personas que van pasando por los senderos y tal. No sé, hay una medición también un poco subjetiva, ¿no? En cuanto, bueno, cómo se mantienen ciertos negocios en el pueblo, cómo se van creando algunos puestos de trabajo, pero bueno, me imagino que lo que estáis diciendo es algo mucho más global, más potente, ¿no? Con más recorrido, no sé, cómo ¿cómo puedo entender eso, ese discurso? Sí. Esto no nos vamos a dar respuesta en 5 minutos. De todas las maneras, yo encantada de que, bueno, yo creo que los correos electrónicos nuestros los tenemos aquí compartidos, de poder entrar en otra conversación un poco con más tiempo. Pero fíjate que desde los ayuntamientos lo que se tiene que hacer es tener claro cuáles son aquellas líneas que lo que hacen es potenciar el territorio y que el territorio, en función de una serie de líneas estrella, quiere atraer emprendimiento y generar y evolucionar el emprendimiento que ya existe en el territorio, ¿no? Yo no sé cuáles son esas líneas estrella, es decir, me imagino que bueno, vosotros tendréis una serie de características, no sé si serían primarias pues de ganadería o de agricultura o que tienen que ver más con la cultura o que no lo sé, ¿no? Pero sí que es definir cuáles son las 3 líneas estrella que se pueden potenciar y que más retorno pueden tener en el propio territorio, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esas líneas estrella, ver qué emprendimientos ya hay en el territorio que cumplen
esa actividad y qué otros habría que atraer para tejer en red. Sobre las actividades o líneas estrella que tú tienes, es sobre esas oportunidades económicas que tú puedes generar en el territorio y esas oportunidades económicas, cómo mejoran tu territorio. O sea, ¿qué le vas a pedir? O sea, esto es esto es una mesa de trabajo, pero tienes que preguntarte qué es lo que le vas a pedir a ese emprendimiento para que mejore tu territorio. Y en función de esas preguntas que tú tienes que contestar, sacamos cuáles son las métricas que tú tienes que medir, que no tienen que ser muchas, es decir, porque al final van a ser 3 métricas que te van a decir si eso va a tener éxito o no y cómo escalado te va a reportar esa, diríamos, ese triple beneficio económico, porque tiene que generar una economía en el territorio, pero que de alguna manera social también, porque esto es como cualquier emprendimiento que tú incorpores, José Antonio, en el territorio tiene que ser diverso. Ya hablemos de género, hablemos de edad. Ese emprendimiento tiene que generar una formación ad hoc, por lo tanto tú estás generando talento dentro del propio territorio y todas esas acciones se pueden medir y se pueden cuantificar. Y lo que tenemos que ver es cuando crece ese negocio, si paralelamente el impacto que genera se traslada. Y entonces a partir de ahí, si eso se puede escalar, ¿no? Es un trabajo, pero que es de menos a más. En este caso, yo creo que está muy claro que es una alianza público-privada, partiendo de las necesidades que tú trasladas, quiénes son los emprendimientos que lo cumplen y qué otro talento o otros emprendedores se pueden sumar. Pero siempre alineado a esos intereses y a partir de ahí se pueden generar las métricas. Ahora, claro, no te puedo dar las métricas concretas, ¿no? Pero tendríamos que hacer ese trabajo de reflexión sobre cuáles son esas actividades estrellas y esos emprendimientos que no solamente hacen esa aportación económica, sino que a ti, José Antonio, te va a ayudar a que reporten o retornen en positivo dentro del propio territorio, ¿no? Jaime. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo el internet un poquito flojito, ¿se me oye bien? Perfecto. Sí, vale. Pues nada, un placer, Begoña, gracias a todo el equipo del Hueco. Yo doy clase, en comillas, en el posgrado de medición de impacto y estoy en la coordinación de la asociación Impact, de la que pues, Luis es también parte, vocalía. Solo por completar, claro, o sea que la medición es imprescindible. Incluso a mí me saltaba un poco la duda de decir, el reto sería, o sea, porque los grupos de interés son muy distintos. ¿Para el medio rural o para qué tipo de gente dentro del medio rural? O sea, ¿sería analizar el impacto para, por ejemplo, las administraciones locales? Porque es muy diferente la medición de impacto en una pyme o una micropyme que para una administración local, ¿no? O sea, de repente tenemos escenarios súper distintos. Sí, ahí tienes que efectivamente seleccionar cuáles son los grupos de interés a los cuales vas a afectar, ¿no? Y que también esos grupos de interés pues tengan o de alguna manera se sientan integrados o reconozcan ese impacto que tú también quieres generar. ¿Se nos va, Jaime? No, hemos vuelto. Sí, te había ido la imagen. Esos grupos de interés. Muchas veces se habla sobre qué grupos de interés afectas, ¿no? Yo creo que se puede afectar a más de uno a la vez y bueno, pues a partir de ahí, por supuesto, hay que elegir ese grupo de interés que también, en función de ese grupo de interés al que se afecta, puede ser que la atracción del impacto pues, sea mayor o menor, ¿no? Claro, o sea, es solo por identificar el para quién hacemos esa intención, ¿no? Que lanzaba Jorge, que me parece súper certera, ¿no? Si es para administraciones locales, para proyectos que van a emprender en el medio rural, para inversores. O sea, a mí me venía también un poco la reflexión acerca de, bueno, tenemos muchos sistemas ya de medición, con la pyme son pocos, va despacio esto, ¿verdad? Con la pyme no tenemos. Con la pyme, claro, Sanas, por ejemplo, la Asociación de Triple Balanza ha sacado algo, ¿no? IMPACT tiene una herramienta, la economía del bien común. Tenemos REAS también, tenemos herramientas desagregadas que pueden convertir un todo, la diversidad, bueno, en este caso no sé si enriquece o entorpece. Yo coincido con la parte de la teoría del cambio y es que
si al final los retos es hacer la teoría del cambio, ver a ver esa teoría del cambio, qué quiere generar, cuáles son los precondicionantes, ¿no? Las atribuciones, las contribuciones. Bueno, es como llegar a la estandarización o no, por incorporar el elemento típico también en el debate, ¿no? Lo de la estandarización. La estandarización son los padres, o sea, ¿es posible, de verdad? No, en la pyme, porque el coste de oportunidad es estrecho. Es estrecho, ¿no? Bueno. Joaquín, no se te oye, desmuteate. Ya está. Yo quería, bueno, agradecerle a Begoña su exposición y las intervenciones que habéis hecho, y yo quería centrar un poco el objetivo que perseguimos en esta edición del G100 para que lo tengamos todos claro y podamos afinar. Los protagonistas en esta edición del G100 son los ayuntamientos. Los ayuntamientos de la red de pueblos acogedores, que están representados, creo que son por 11 municipios en este G100. Lo que nos proponemos conseguir este G100 son diseñar proyectos innovadores. No tienen por qué ser estrictamente empresariales, o sea, no estamos buscando empresas rurales, estamos hablando a un nivel más general, estamos hablando de proyectos de innovación social, es decir, donde se puedan establecer alianzas innovadoras entre ayuntamientos, empresas y entidades financiadoras, inversoras, ¿no? y que respondan a los retos, como decía Begoña al principio, a los retos reales que nos marca la despoblación. Dicho esto, yo creo que tenemos suficiente expertise en este grupo como para poder abordar lo que comentabais, de generar un modelo de impacto, ¿no? Pero pensando en eso, o sea, pensando que estamos trabajando en proyectos que al final van a ser gestionados por ayuntamientos en colaboración con las empresas privadas que tenga que haber. Eso ya se verá en cada caso, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. De los 4 o 5 o 6 proyectos que van a salir de este G100, porque seguramente, como decía al principio, van a salir más de 4, los 4 pueden ser objeto de medición, es decir, podemos experimentar con esos 4 proyectos ese modelo adaptado al entorno rural. Simplemente quería decir esto para que sepamos todos cuál es nuestro objetivo. Muy bien, pues, ¿quieres añadir algo, Begoña? No, que estoy completamente de acuerdo y que al final son proyectos de innovación social que lo que hacen, bueno, pues es idear, ¿no? ese proyecto de innovación que se acoge desde el ayuntamiento, desde las empresas, es decir, que hay un colectivo que lo que va a hacer va a ser impulsar ese proyecto de innovación, pero precisamente yo creo que establecer esas métricas para que ese proyecto de innovación pues genere ese impacto y alinee un poco, pues en este caso el ayuntamiento con aquellos que se sumen al proyecto, pues incluso facilita las tareas, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias, Begoña, que sepas que es la intervención que más debate ha suscitado, así que vamos a seguir adelante. Somos la caña. Creo que le toca a Marina o a Santi, no sé, Marina. Sí, a mí. Nos va a hablar en qué hemos estado trabajando últimamente. Adelante, Marina. Efectivamente. Pues muchas gracias, Roberto, y gracias también a Begoña y a todos los demás participantes. Es un reto estar con vosotros. Pero me vais a permitir que yo ponga la mente en mis clientes. Y mis clientes y vuestros clientes. Vamos a utilizar un lenguaje empresarial y los clientes hoy aquí se llaman Susana, se llaman José Antonio y se llama Lidia. Anda por ahí abajo también, aunque no se le vea la cara. Esos son nuestros clientes. ¿Y por qué? Pues porque para ellos son para los que estamos diseñando, ¿no? Esta es la apuesta diferencial. Ahora ya te vemos, Lidia. Esta es la apuesta diferencial de este G100, que vamos a diseñar proyectos concretos. Yo recojo lo que habéis planteado sobre la medición, lo recojo como parte de los objetivos. Y además me parece que es muy interesante que, puesto que además el objetivo concreto que nos proponemos es construir en primera instancia un proyecto piloto que se pueda desarrollar en uno o varios de los pueblos de la red de pueblos acogedores y que luego se pueda replicar
en otros tantos pueblos, tanto de la red de pueblos acogedores como, llegado el caso, fuera de ella también, ¿no? Creo que puede ser muy interesante probar, o sea, que los propios indicadores ejerzan como parte del propio indicativo de prueba. O sea, que perfectamente recogido y así os lo haré llegar, ¿no? ¿Qué hemos hecho con los resultados, con los formularios que nos habéis cumplimentado? Este grupo es muy intenso. Habláis y escribís mucho, que está genial, y ha sido muy difícil, pero hemos sintetizado los resultados, ¿vale? Entonces, os voy a presentar esos resultados en dos partes. Por una parte, una síntesis, como digo, muy resumida de los resultados, y luego una segunda parte de mirada al futuro para ver qué tipo de proyectos son los que podrían surgir o se podrían colgar de ese marchamo, de ese marco que estamos construyendo. Así que comparto pantalla, que lo odio, pero bueno, como esto es muy... A ver si me deja. Si no me deja, me da una alegría. Vaya, sí. Vale. Bueno, hemos resumido los retos que nos habéis planteado como los más importantes en 3, ¿vale? Haciendo un ejercicio de síntesis. ¿Cuáles son esos 3 retos principales que desde el grupo de sostenibilidad pensáis que hay que abordar? En primera instancia, la dificultad de acceso a la vivienda. Esto se repite siempre en este grupo y en el resto de los grupos. O sea, estamos hablando de turismo, para que os hagáis una idea, el lunes estábamos hablando de turismo y estábamos hablando del problema de la vivienda. Al final, cuando llevamos las cosas a lo concreto, al día a día, al esto cómo me afecta a mí, pues el problema que encontramos es que la gente que quiere o está dispuesta a irse a vivir a un pueblo no encuentra dónde vivir. Y esto es un problema gordo, ¿no? Ahí aparecen derivadas que tienen que ver con que hay una oferta insuficiente, que la oferta que existe no es adecuada a la demanda, que hay un desconocimiento importante de medios. Parece ser que existen a día de hoy recursos tanto financieros como no financieros para hacer frente a la necesidad de restauración. Y sin embargo, pues no se conoce en todas partes y como no se conoce, pues no se utiliza, ¿no? Hay una ausencia también de referentes, aparecen propuestas innovadoras de formas de habitabilidad que tampoco se acaban de entender o no se acaban de conocer. Todo esto es uno de los grandes retos. Segundo reto, no existe, o parece que todos estáis de acuerdo en que no existe un reconocimiento expreso del mundo rural como el instrumento necesario para abordar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con el respeto y el cuidado al medio ambiente. Y esto tiene también mucho que ver con lo que estabais comentando ahora, ¿no? Si desde la ciudad no se reconoce el papel que tiene el territorio para poder compensar los problemas de la sobreexplotación, pues difícilmente se pone en valor todo lo que hay que poner en valor, ¿no? No se revierte en los pueblos ese papel tan importante que están teniendo. Ese es el segundo reto. Y el tercero, que también mencionáis repetidamente, es todo lo que tiene que ver con la parte productiva del asunto. Si siempre ligamos la productividad de los municipios, de los pueblos pequeños, la ligamos al mundo de la agricultura, al sector primario, en definitiva, pues nos estamos perdiendo otro mundo de posibilidades que existen también y que pueden resultar incluso más atractivas. Eso no quiere decir que haya que dejar de lado el sector primario, no es eso lo que manifestáis. De hecho, hay algún formulario súper rico en ese sentido, ¿no? En el que se cuentan ejemplos muy concretos de cómo se está abandonando el sector primario y las consecuencias que ello puede tener a nivel de conservación del medio, pero sí que es verdad que parece que todos estáis de acuerdo que os gustaría o pensáis que podría ser interesante que desde el mundo rural también se pudieran poner en marcha propuestas productivas que trascendieran el sector primario. Ese es el tercer reto. Y como digo, esto se repite siempre.
Luego aparecen otros retos que, bueno, no es que tengan menos importancia, sino que aparecen de una manera como más ocasional, ¿no? Pues como es todo lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, el poder comunicarse las experiencias de éxito de un sitio para otro, el desconocimiento por parte de las propias empresas. También esto se ha repetido en más de una ocasión, el aislamiento de los productores locales, sobre todo que tienen que ver con el sector primario, con el sector de la artesanía, un aislamiento que les lleva a no poder generar una fuerza, un poder a la hora de negociar con terceros, ¿no? Ahí nos habéis puesto hasta ejemplos súper ilustrativos, ¿no? Habláis de la estacionalidad y del factor de estacionalidad como uno de los grandes problemas de la producción, el abandono del campo, que bueno, pues ligáis a problemas como los incendios, los desastres ambientales, la contaminación de acuíferos, etc. ¿Pensáis que hay una pérdida de la tradición del consumo de materias primas de kilómetro cero que podríamos denominar? Con lo cual, bueno, al final esa visión economicista que también se repite en todos los grupos, ¿no? O sea, todos esos doléis, todos los miembros del G100 nos doléis de la visión economicista de los servicios, de la producción, bueno, lo que veníamos, lo que ha contado Begoña, ¿no? Las cosas a futuro o serán de impacto o no serán, ¿no? Pero bueno, todos esos doléis de que eso no ha llegado todavía y bueno, pues todo lo que tiene que ver también con el patrimonio. Que sepáis que este tema en concreto del patrimonio está ligado tanto al problema de la vivienda como al problema de la cultura y de hecho en cuestión de patrimonio se habló mucho en el grupo de turismo y cultura, ¿no? Esto en cuanto a los retos. ¿Qué os planteáis como objetivos? ¿No? No hemos querido llamarlos objetivos así a grandes rasgos, sino más bien situaciones soñadas, ¿no? ¿Qué os gustaría? ¿Cómo veis el futuro? Bueno, pues os gustaría un medio rural donde hubiese un reconocimiento explícito que fuera no solamente endógeno, o sea, de los propios habitantes, y esto es muy curioso porque también es algo que se repite en todos los grupos. Reconocéis que a veces hasta dentro de los propios municipios los vecinos y vecinas no terminan de reconocer la riqueza que tienen, ¿no? Y entonces, si ellos mismos no son capaces de ponerlo en valor, pues es muy difícil también que trasladen esa revalorización fuera. Esto lo repetís. Otro de los objetivos, otra de las situaciones soñadas es que existiese un parque inmobiliario suficiente, razonable, que estuviera construido con criterios de sostenibilidad. Os planteáis como otra de las situaciones soñadas que se pusieran en marcha modalidades imaginativas de acceso a la vivienda, que existieran oportunidades para que personas que quisieran desarrollar un proyecto dentro del sector primario pudieran tener acceso a recursos de tipo compartido en los que poder probar, aparte de todo lo que tiene que ver con construir comunidades cooperativas para ese bien común. Y luego también os planteáis como una situación soñada el que empresas que seguramente tienen un ámbito mayor que el territorial local, serán seguramente de un ámbito nacional o incluso superior, pudieran favorecer la instalación de trabajadores en el ámbito rural. Tengo que deciros que este es un tema estrella, pero que se está tocando de una manera muy concreta en el grupo de teletrabajo. Entonces, no es que nos hayamos olvidado de él, es que lo estamos tocando en otro grupo. Y en cuanto a qué recursos pensáis que serían aprovechables para poder poner en marcha iniciativas, habláis de la propia posibilidad que tiene el entorno rural como garante de la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con las tendencias, sobre todo muy potenciadas ahora a partir de la pandemia, favorables al cuidado del medio ambiente, la economía circular, el reaprovechamiento. Mencionáis incluso que dentro del medio rural existe una cultura ya de aprovechamiento que hay que aprovechar, valga la redundancia. Habláis del parque inmobiliario que existe y que está infrautilizado y por tanto es un activo que también hay que intentar dinamizar. La posibilidad esta es muy buena, ¿no? A mí me gusta especialmente. Posibilidad de desarrollar pilotos relacionados con, vamos a llamar, fórmulas imaginativas
reduciendo un poco el miedo, ¿no? Porque claro, en la medida en que la comunidad donde se prueba es más pequeñita, también el miedo que da a probar, la innovación siempre da un poco de miedo, pues es menor. Y luego todo lo que tiene que ver con esa tendencia también bastante nueva de el slow life y de la vida en la ciudad es una vida de locos y el mundo rural tiene otra cosa. Bueno, esto también lo mencionáis, ¿no? ¿Qué recursos pensáis que hay que poner en marcha para ello? Instrumentos de tipo financiero, tanto públicos como privados, súper importante porque todos reconocéis que existen instrumentos financieros públicos, existen fondos, pero resultan a veces difíciles de conseguir, más que nada por la cantidad de papeles, de burocracia y la dificultad de elaborar los propios proyectos. Y luego también reconocéis la necesidad de que fondos de impacto entren ahí, ¿no? Habláis de alianzas público-privadas, habláis también de implicarse o la necesidad de que se impliquen los titulares de los inmuebles, que en su mayoría son titulares públicos, pero que también los hay privados, la necesidad de profesionales y técnicos ahí. Esto también es una línea general de todos los grupos, ¿no? Parece que lo que se hace en el mundo rural no es lo suficientemente profesional. Bueno, esto sería discutible, pero lo que sí que parece no discutible es que se necesitan más manos profesionales. Habláis también de la necesidad de que se impliquen las empresas, de instrumentos para catalogar e inventariar el estado del parque inmobiliario. Decís que es importantísimo y necesario la implicación de ayuntamientos, diputaciones, en dos vías, ¿no? Como intermediadores o como portavoces de las necesidades de sus vecinos y vecinas, pero también como interlocutores o como intermediarios con administraciones de índole superior, ¿no? Y luego habláis de la intervención de movimientos asociativos y mencionáis muy en concreto los grupos de acción local. Esta es un poco la síntesis, ¿no? de vuestros formularios. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos elaborado? Bueno, pues nuestras conclusiones se traducen en tres pasos, ¿no? Primero, hemos elaborado un mapa en el cual hemos intentado identificar esos principales retos que habéis mencionado y las derivadas que tienen esos retos y cómo conectan esos retos entre sí, ¿no? Para que entendáis un poco el dibujo, si los retos principales son lo que tenéis en la línea central, en negrita, en el cuadro, todo lo que hay hacia abajo sería algo así como las causas que están propiciando o que están manteniendo o contribuyendo a que se mantengan los problemas, y lo que hay hacia arriba serían las consecuencias o los efectos que eso puede estar teniendo, ¿no? Si os dais cuenta, ahí aparecen muchas de las cosas que ha mencionado Begoña y que habéis mencionado después en las intervenciones posteriores todos vosotros, ¿no? La fuga de talento, la desvalorización del entorno, en fin, todo esto. Mencionáis y nos gusta, y además por eso lo hemos querido reflejar en el reto, cómo todo esto tiene otras consecuencias de tipo social, consecuencias negativas, y sobre todo traducido en la necesidad de que las personas mayores tengan mayor autonomía. Si una persona mayor no puede vivir en su pueblo porque no tiene una vivienda acondicionada, esa persona primero va a necesitar un recurso de institucionalización, casi seguro, no es algo deseable, pero es que además va a abandonar el pueblo. Y no solamente abandona el pueblo, sino que todo lo que representa la estancia de esa persona en el pueblo también se abandona. Entonces esto nos parece una derivada interesante y que había que colocar aquí, ¿no? Bueno, pues este es un poco el mapa. Y con ese mapa, como ya sabemos que no nos estamos centrando en los dolores, sino en las oportunidades, hemos construido un marco de referencia que lo hemos llamado propósito central y que es algo así como un paraguas del cual vamos a poder colgar todos los proyectos que se nos ocurran y todas las iniciativas y todas las propuestas que se nos ocurran que podrían venir a resolver los grandes retos que hemos identificado. Entonces nos proponemos un eslogan central
que es algo así como reconocer la importancia del medio rural como instrumento para compensar los problemas que conlleva de tipo medioambiental y de sostenibilidad que conlleva la sobreexplotación del medio urbano, y a partir de ahí surgen pues una serie de líneas de trabajo, cómo construir oportunidades laborales y profesionales, cómo identificar o cómo generar oportunidades habitacionales, cómo mejorar o cómo construir un patrimonio más rico, más cuidado, más abundante, tanto material como inmaterial, ¿vale? Este es un poco, como digo, el paraguas del cual podemos ir colgando los pilotos que se nos ocurran. Y ahora nos hemos atrevido y hemos hecho una lista de posibles proyectos piloto. Quiero que sepáis que esta lista ni es cerrada ni mucho menos, al revés. De hecho, luego, como le gusta decir a Roberto, luego os pondré deberes y ya vais a ver que en los deberes que os pondré será reflexionar sobre estas líneas, estas propuestas y aportar, mejorarlas, enriquecerlas y aportar otras nuevas también, ¿no? ¿Qué cosas se nos ocurren que se pueden poner en marcha? Pues desde una plataforma para poder trabajar todo lo que tiene que ver con la compraventa de bonos de CO2, poner en marcha sistema Internet de las cosas. Es súper importante la tecnología, ¿vale? En el grupo de economía digital trabajan la parte tecnológica, pero a nosotros nos gusta, y esto lo venimos repitiendo en todos los grupos de trabajo, nos gusta decir que la tecnología no es un fin, es un medio. Y es un medio para hacer cosas. Y hoy en día la tecnología nos ofrece unas oportunidades que también se pueden aterrizar dentro del campo de la sostenibilidad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, y esta es una de las ideas, poniendo en marcha sistemas automatizados de Internet de las cosas. Si somos capaces de generar sistemas de conectividad eficaces, y de esto ya se está encargando el grupo de economía digital, ¿vale? Seremos capaces también de automatizar la manera en que producimos dentro del medio rural. Y producimos, bueno, pues quizá lo más fácil de ver es todo lo que tiene que ver con el sector primario, pero se puede aplicar a otras muchas cosas. Bueno, pues todo este engranaje también se nos ocurre como piloto. La puesta en marcha de pequeños proyectos de transformación de alimentos en obradores compartidos, almazaras, queserías, vallados automáticos para el ganado, podría ser otro proyecto piloto, un banco de viviendas de alquiler compartido entre municipios de la misma comarca, también podría ser otro proyecto, la creación de comunidades rurales de convivencia para personas mayores en la que se pudieran compartir determinados servicios y la propia comunidad podría actuar como una central de compras, que al final cuando tú agregas la demanda, lo que estás haciendo es adquirir poder de negociación, ¿vale?, frente a terceros. Otro posible proyecto piloto podría ser la creación de comunidades rurales alrededor de lo que llamamos la soberanía alimentaria, las cooperativas, y, por supuesto, nos encantaría poner en marcha un proyecto piloto que tuviera que ver con la generación de comunidades energéticas que al mismo tiempo que están propiciando la generación y autoconsumo energético, o sea, que cumplan el fin para el que han sido construidas, pero que al mismo tiempo sirvan como instrumento para poner en marcha grupos organizados destinados a la rehabilitación de viviendas. De esa manera estaríamos atacando varios retos al mismo tiempo a través de un sistema de acción social comunitaria. Como digo, estos son ejemplos de proyectos. La idea es, de aquí al día 27, 28 de febrero, ¿no?, que termina el mes, poder tener 1, 2 proyectos muy claros, que haya un match entre los alcaldes y alcaldesas, nuestros clientes que decía al principio, y las empresas y los facilitadores, que sois todos vosotros como expertos y expertas, y empezar a diseñar un piloto. En el Burgo de Osma, lo que vamos a hacer entre el 6 y el 9 de marzo va a ser eso, va a ser aterrizar las ideas en proyectos concretos como definimos los proyectos los ingenieros, o sea, con cronograma, hitos, presupuesto, necesidades, recursos, ¿vale?
Entonces, bueno, pues de aquí, y esto solo de ver, Roberto, para que veas que he aprovechado, para que no se note mucho. Entonces, yo que os invitaría en los siguientes días a que hagáis una reflexión sobre esas propuestas que os hacemos, las enriquezcáis, generéis nuevas propuestas, si se os ocurren, faltaría más, nos las enviéis por correo electrónico, ¿vale? Y como digo, en unas pocas semanas nos veríamos en el Burgo de Osma. Pretendemos, las reuniones del Burgo de Osma, pretendemos que sean reuniones muy eficientes, muy de trabajo, muy de arremangarse, ¿vale? Yo decía el otro día en otro grupo, pero bueno, lo voy a repetir, ¿no? Que esto no son reuniones terapéuticas, ¿eh? Y me decía, Joaquín, aquí venimos todos llorados de casa. Pues eso. No, son reuniones de trabajo, ¿vale? En las cuales de verdad nos pongamos mano a mano a construir proyectos, ¿vale? Entonces, van a ser muy reducidas en el número, precisamente por eso, ¿no? Porque queremos que sean muy eficaces. Si alguien piensa, y aquí os abrimos absolutamente la mano, que tiene que aportar, oye, yo tengo una empresa, yo tengo una aplicación, yo tengo dinero, yo tengo, no sé, yo tengo esta herramienta, puedo aportar esto, por favor también pedimos que de aquí al 27, si puede ser cuanto antes mejor también, porque hay que reservar estas cosas, pero cuanto antes nos enviéis un correo electrónico diciendo, oye, mira, yo quiero ir al Burgo de Osma en concreto porque además creo que puedo aportaros esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí seréis bien recibidos en mi pueblo, que es el más bonito del mundo, claro, porque Paso es el mío. Y, no sé, por mi parte nada más. ¿Tenéis alguna duda? Joaquín, no sé si quieres comentar algo. Bueno, ya más o menos lo ha contado todo Marina, el itinerario. Simplemente deciros que después de ese trabajo intensivo que haremos en el Burgo, yo creo que es la parte más importante del proyecto, porque bueno, vamos a trabajar juntos de manera presencial, vamos a trabajar en la misma mesa ayuntamientos, entidades potencialmente financiadoras de esos proyectos y bueno, pues parte de los expertos que habéis formado parte o que estáis formando parte del G100, vamos luego a lo largo del mes de marzo trabajaremos en rematar bien esos proyectos y nada, quería anunciaros solamente que la presentación final del trabajo del proyecto la vamos a hacer en Madrid el 20 de abril en el auditorio del Jardín Botánico. Es un evento que vamos a celebrar con la colaboración de la Fundación Seres, que como sabéis es una fundación en la que participan o en la que agrupa las empresas más importantes de este país y le hemos pedido a la Fundación Seres que nos ayude a organizar este evento, sobre todo para poder presentar a los representantes de estas empresas el resultado de nuestro trabajo y tratar de que se enamoren también, ¿no?, de los proyectos y que puedan participar y puedan colaborar en estos proyectos. Colabora también en el evento la Secretaría General del Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y bueno, pues esperamos que sea pues el punto culminante del proyecto y que tenga la repercusión que tiene que tener. Respecto a los proyectos que vamos a formular, como decía Marina, pues van a ser al final los que vosotros consideréis más oportunos. Buscamos o lo que queremos, lo que nos gusta es, nos gustaría que fueran proyectos muy innovadores y proyectos que tuvieran impacto. Como dice Roberto muchas veces en broma, pues proyectos que puedan ser portada del país, ¿no? Creo que eso es lo que nos corresponde y bueno, pues la innovación al final es un poco también riesgo, ¿no? Entonces lo que queremos es arriesgar un poco y formular proyectos potentes y que bueno, pues que nos sirvan un poco para abrir camino, ¿no?, en todo este trayecto, ¿no?, que estamos recorriendo. Y nada más, reiterar el agradecimiento por vuestra participación, a Begoña por su charla, por su exposición y nada, pues que seguimos trabajando.
Olaz tiene una pregunta. Perdonar, Rapidita. es que no, más que pregunta es una reflexión que me gustaría trasladar, porque si no, no me voy a gusto, que es que me encantaría escuchar a todos los que estamos aquí, porque sé que podemos aprender muchísimo los unos de los otros y me da pena que no haya más espacio de diálogo o que los podamos fomentar aparte o lo que sea. Eso, una petición aparte. Y dos, que como grupo de cambio climático y sostenibilidad siento que tenemos un sentido de urgencia bastante alto y creo que debemos ser valientes y coherentes con las iniciativas que planteemos, y si vamos a dedicarle espacio y tiempo y trabajo a lanzar algo que de verdad vaya a la raíz de los problemas. Así que pediría también a todos que reflexionemos dónde están la raíz de las problemáticas a las que nos enfrentamos y que de verdad podamos construir un proyecto por el que valga la pena ponerse manos en acción y que no sea un parche a una tirita. Es que si no, no me quedaba a gusto. Y nada, que gracias. Vale, gracias por la reflexión. Marta de la Cuesta creo que tiene otra pregunta, ¿verdad? Sí, nada, agradeceros el trabajo, Marina, de síntesis y también sorprende, ¿no? Cuando uno lo hace en solitario sus deberes en casa, que luego haya tanta cohesión y coherencia, ¿no? En lo que sale en la foto final. Una duda sobre la sesión presencial allí en el Burgo, que corroboro lo que dice Marina, es uno de los pueblos más bonitos de España. Yo tengo una casa cerca, entonces no sé si eso va a estar abierto a todos los que estamos aquí o vais a seleccionar un poco, porque claro, no nos podemos trasladar un poco por el tema de agendas y si nos lo podéis decir con tiempo para pues, ir a apoyar. En principio lo que habíamos previsto, lo que se comunicó cuando iniciamos el proyecto, es que vamos a priorizar sobre todo la participación de alcaldes y alcaldesas en los 4 grupos y de entidades, empresas o expertos con los que pueda haber un matching de financiación, ¿no? Hay algunas empresas que participan en el G100 que ya nos han mostrado su interés, ¿no? por financiar alguno, por cofinanciar alguno de los proyectos, y a estos 2 grupos es a los que se les va a dar prioridad. Y luego del resto, lo que vamos a tratar es de que vengan todos aquellos o aquellas que quieran venir, que vengan, hasta un máximo de 8, o sea, porque no por una cuestión económica, sino porque si no es inmanejable. O sea, un grupo de trabajo durante un día y medio, 8 personas ya casi son muchas, ¿no? Vamos a hacer una metodología muy intensiva, vamos a utilizar metodología de cooperación al desarrollo, o sea, vamos a utilizar el marco lógico, nos vamos a poner a currar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y si somos muchos no se trabaja bien. Entonces, estamos valorando incluso un poco en función, ahora es el momento más crítico, porque estamos viendo cuáles son los proyectos ya concretos que se pueden abordar, pero incluso estamos pensando en hacer algún proyecto más, o sea, que no haya solamente 4 grupos, que haya algún grupo que se desdoble en 2, o sea, que de un grupo puedan salir 2 proyectos, ¿no? Entonces, a lo largo de estos días, de estas semanas, os iremos contando un poco cómo va el tema y os lo diremos lo antes posible. Vale. Jorge tenía cara de hacer una pregunta y efectivamente la quería hacer. He levantado la mano hace tiempo, pero muy rápidamente, pero alineado con todo lo que se dice, pero me falta solo una cuestión. El mapa de la demanda, es decir, como bien se ha dicho, si el proyecto está centrado en los pueblos, ¿qué necesidades tienen esos pueblos? Porque a veces desde fuera pretendemos o tenemos una visión, pero puede ser consensos, porque suele ser así. Entonces, por lo menos las necesidades que tienen recogidas para que sobre eso podamos sumar y complementar, pero que realmente vayamos a lo que está detectado, porque son los que realmente son la demanda, ¿no? de la innovación social. Yo si quieres te contesto, Jorge. Ellos son muy prudentes y no lo dicen. De hecho, fíjate que calladitos están, que no hablan. Pero te puedo decir que los alcaldes y alcaldesas les hemos hecho trabajar el cuádruple que a vosotros. Porque les hemos hecho rellenar cuestionarios de todos los grupos. Entonces, nos han contado ellos de primera mano cuáles son las necesidades. En parte, este trabajo de síntesis de resultados también ya lleva una parte elaborativa, de hacer el match, ¿no? entre lo que los alcaldes necesitan y alcaldesas y lo que vosotros habéis manifestado como expertos. Y, por supuesto, los talleres presenciales, es que si ellos no están en los grupos,
el resto no tiene sentido, con lo cual van a ser los verdaderos protagonistas. Les estamos pidiendo la clonación en estos momentos, creemos que serán capaces de conseguirlo, ¿verdad, Susana? Entonces, en cuanto se clonen, porque les vamos a obligar casi que estén en todos los grupos al mismo tiempo. ¿Y podéis compartir esas necesidades que se han identificado previamente para que así podamos trabajar un poco con antelación? Os compartimos los documentos, mañana os lo enviamos, ¿vale? No necesito que sea nominal, ¿eh? Yo, por lo menos en mi caso, más conocer las necesidades y luego ya seguro que confluimos el día que se quede. Claro que sí. Bueno, pues había dicho Marina que erais un grupo muy intenso y efectivamente, sois un grupo muy intenso. Así que gracias por haber participado. Nos veremos en alguna parte hasta que acabemos este camino de tener esos proyectos para salir en la primera página del País. Y si no, pues nos vemos en los bares. Así que hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.